Bien, ahora vamos a ver lo que son las razones de apalancamiento. En la materia de física, apalancamiento se refiere a una multiplicación de fuerza, usando una palanca y un punto de apoyo. Se puede presionar hacia abajo en un extremo de una palanca con una fuerza dada y obtener una fuerza más grande en el otro extremo. La cantidad de apalancamiento depende de la longitud de la palanca y la posición del punto de apoyo. Esto es la materia de física. En la materia de finanzas, el apalancamiento se refiere a una multiplicación de cambios en medidas de rentabilidad. Por ejemplo, un aumento del 10% en ventas podría llevar a un aumento del 20% de utilidad neta. La cantidad de apalancamiento depende de la cantidad de deuda que una empresa usa para financiar sus operaciones. De modo que una empresa que use mucha deuda se dice que está altamente apalancada. Las razones de apalancamiento describen el grado en el cual la empresa usa deuda en su estructura de capital. Esta es información importante para acreedores e inversionistas de la empresa. Los acreedores podrían estar preocupados de que una empresa tenga demasiada deuda y por tanto tendrán dificultades para recuperar préstamos. Los inversionistas podrían estar preocupados porque una gran cantidad de deuda puede llevar a una gran cantidad de volatilidad en las ganancias de la empresa. No obstante, casi todas las empresas usan alguna deuda y esto es porque la deducibilidad de impuestos por los intereses puede aumentar las ganancias de los accionistas de la empresa. Bueno, vamos a examinar varias razones que ayudan a determinar la cantidad de deuda que una empresa está usando. ¿Cuánto es demasiado? Depende de la naturaleza del negocio. Ahora bien, vamos a ver la primera razón financiera de apalancamiento, que es la razón de deuda total. La razón de deuda total mide la cantidad total de deuda a largo y corto plazo que la empresa usa para financiar sus activos. Para calcular la razón de deuda total, vamos a dividir la deuda total entre activos totales. Nos vamos al balance, nos vamos al total de deuda, pero vamos a ponerle igual. Nos vamos al balance general, total de pasivos, que es la deuda, lo vamos a dividir entre activos totales y la cantidad va a ser en porcentaje. Vamos a redondear a 2 decimales y nos da 58.45. Lo mismo vamos a hacer por el año 2019. Nos vamos a total de deuda, que es el total de pasivos, y lo vamos a dividir entre activos totales. Y vamos a convertirlo en porcentaje y vamos a agregar 2 decimales. Ahora vamos a calcular la razón de deuda a largo plazo. Muchos analistas piensan que es más útil enfocarse solo a la deuda a largo plazo, que es lo que significa la LTD, que esto es por sus siglas en inglés Long Term Debt, en lugar de la deuda total. La razón de deuda a largo plazo es igual que la razón de deuda total, excepto que el numerador incluye solo deuda a largo plazo. ¿Sale? Entonces vamos a hacer la operación aritmética. Vamos a dividir lo que es deuda a largo plazo entre activos totales. Nos vamos al balance. Nos vamos a la deuda a largo plazo. Son 424.612 entre activos totales. Y esto nos da como resultado 25.72. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente año. Deuda a largo plazo entre activos totales. Nos da 22.02. La razón de deuda
a largo plazo a capitalización total, nos dice el porcentaje de fuentes de capital a largo plazo que es proporcionado por la deuda a largo plazo y se calcula dividiendo lo que son las deudas a largo plazo más capital preferente más capital común, y esto es dividido entre las deudas totales a largo plazo. Vamos a hacer el cálculo. Nos vamos al balance general. Vamos a buscar lo que son las deudas a largo plazo. Que son 424.612. Y esto lo vamos a dividir entre lo que resulte de sumar las mismas deudas a largo plazo más lo que es el capital preferente más el capital común, que en este caso son los 685.988. Y esto nos da como resultado 38.23%. Lo mismo vamos a hacer por el siguiente año. Vamos a buscar las deudas a largo plazo, 323.432. Y esto lo vamos a dividir entre total de capital contable. Y nos da 48.72. Ahora vamos a calcular la deuda a capital contable. Esto nos da exactamente la misma información que la razón de deuda total, pero en una forma ligeramente diferente que algunos analistas prefieren. Vamos a dividir lo que es la deuda total entre el capital contable total. Entonces vamos, y esto nos va a dar el número de veces. A ver, el deuda total entre capital contable total. Y esto nos da 140, pero le vamos a quitar el porcentaje. Convertimos el número y van a ser 1.41 veces. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente año. Vamos a dividir la deuda total. ¿Dónde está la deuda total? Entre lo que es capital contable total. Le quitamos el porcentaje, lo convertimos a números y nos da 1.21 veces. Ahora vamos a determinar lo que es la razón de deuda a largo plazo o capital contable. A diferencia del anterior, vamos a utilizar solamente las deudas a largo plazo, por lo cual vamos a dividir las deudas a largo plazo entre lo que es el total de capital contable, y el resultado nos da 61.90%. Déjame centrar esto de aquí. Bueno. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente ejercicio. Deudas a largo plazo entre capital contable, y nos da 48.73. Ahora vamos a ver las razones de cobertura. Las razones de cobertura son semejantes a las razones de liquidez que describen la cantidad de fondos disponibles para cubrir ciertos gastos. Vamos a examinar dos razones muy semejantes que detallan la capacidad de una empresa para cumplir con sus obligaciones de pago de intereses. En estas ambas razones
Las razones más altas son deseables hasta cierto grado, pero si son demasiadas altas, pueden indicar que la empresa está subutilizando su capacidad de deuda y por tanto no maximiza la riqueza del accionista. La primera razón de las razones de cobertura son las veces de interés ganado. Este mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones de intereses comparando la utilidad antes de intereses e impuestos. Es decir, vamos a ver cuánto se gastó por intereses y vamos a ver las veces que esto representa a la utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Cómo es esto? Vamos a dividir lo que son las utilidades antes de impuestos e intereses, que es este, lo vamos a dividir entre los gastos por intereses. Que se encuentran aquí. El resultado nos da 1.97 veces, es lo que representa a la utilidad antes de impuestos y de intereses. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente año. Que vamos a buscar la utilidad antes de impuestos e intereses entre los gastos por intereses. Nos da 3.35 veces. Ahora vamos a ver la razón de cobertura en efectivo. En realidad lo que es la utilidad antes de impuestos y de intereses no refleja el efectivo que está disponible para pagar el gasto por intereses de la empresa. Esto es porque un gasto no en efectivo, por ejemplo la depreciación, se ha restado en el cálculo de la utilidad antes de impuestos y de intereses. Para hacer este cálculo tenemos que considerar los gastos no en efectivo. Esto se lo tenemos que sumar a la utilidad antes de impuestos y de intereses. Ok, ahora vamos a realizar la operación en donde vamos a buscar la utilidad, que son 149,000. Esto le vamos a sumar los gastos que no se hicieron de forma efectiva, que es la depreciación, que es esta parte de aquí. ¿Por qué se lo vamos a sumar? Porque para calcular la utilidad antes de intereses e impuestos, estamos considerando quitarle lo que son los gastos de depreciación. Es por eso que ahora, para hacer este cálculo de la razón de cobertura en efectivo, lo tenemos que sumar. ¿Ok? Y se lo vamos a dividir entre los gastos por intereses. Y nos da 2.23 veces. En este caso suena más lógico agregar lo que son los gastos no en efectivo, que es la depreciación, porque si no estaríamos hablando de algo incierto. Lo mismo vamos a hacer para el siguiente año, que vamos a buscar la utilidad antes de intereses e impuestos. Esto se lo voy a sumar a los gastos no en efectivo, que es la depreciación, y lo voy a dividir entre el gasto por intereses. Y esto me da 3.65. Ahora vamos a pasar al siguiente video para ver la última parte de la sección de las razones financieras, para posteriormente hacer un análisis de la empresa de todo lo que hemos calculado. Entonces los espero en el siguiente video.